Perfecto. Hablar entonces, jóvenes, hablar de derechos humanos, hablar de todos esos beneficios de los que nosotros gozamos, es hablar también de cómo se han originado cada uno de estos beneficios, de cuáles son prácticamente esos, esos orígenes, esos orígenes que han permitido que hoy en día tengamos presente lo que son estos beneficios. Recordemos la temática en la que estamos inmersos y es pues la evolución histórica de los derechos humanos. Los derechos humanos como tales han evolucionado y han ido eh, cambiando. Es una como una metamorfosis. Los derechos que conocemos tal y como los hemos identificado hoy en día, no es que han existido desde siempre y las cosas, si ustedes se fijan, las cosas, en primer lugar, en primer lugar, han atravesado cambios y los mismos derechos humanos pues no son la excepción. Ahora, la pregunta que nos hemos hecho es, ¿cuál es el primer antecedente de derechos humanos que hay? ¿Cuál es el antecedente más antiguo? Donde prácticamente nos da a entender que fue una acción que pues se caracterizó porque protegió la dignidad del ser humano y sus derechos más básicos. El antecedente más remoto fue 539 años antes de Cristo, específicamente en lo que hoy se le conoce, en lo que se le conoció, perdón, como el Imperio Persa, lo que hoy es el moderno Irán. Vamos a buscar un mapa para que podamos contextualizar. Me da un segundito. Imperio Persa. Aquí lo tenemos. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Ok. Aquí tenemos, jóvenes, aquí tenemos un mapa de lo que fue el Imperio Persa, un imperio muy grande y poderoso que existió prácticamente pues en la zona occidental de Asia, Medio Oriente. que se le conoce como Medio Oriente. Pero incluso más allá de lo que es el Medio Oriente, porque abarcó también muchas zonas de lo que se le conoce como la región euroasiática, específicamente donde está pues esta área, la zona del Cáucaso también, y gran parte de lo que es, o una parte de lo que es, mejor dicho, el norte de África. Entonces, los persas al ser un imperio, ellos pues, como es la naturaleza de todo imperio, conquistaban territorios para anexarlos y que formasen parte de su poder y de su dominio. Una de esas, uno de esos dominios que los persas conquistaron fue cuando conquistaron la zona de Babilonia, perteneciente a lo que es, a lo que es Mesopotamia. Cuando los persas conquistan Babilonia, de la mano de su primer rey, Ciro el Grande, cuando la conquistan, entonces vino el rey de Persia y dictaminó una serie de medidas y dijo, primero que se liberen a todos los esclavos, que se liberen a los esclavos.
Recordemos que el esclavismo era una práctica habitual entre los babilónicos. Entonces dijeron los persas, no, los esclavos van a ser liberados. La esclavitud es algo inaceptable. Ese es un primer referente. De ahí dijo el rey que las personas van a tener el derecho de tener libertad de culto, libertad de religión, y que no se les iba a obligar a que profesasen la religión de los persas, que cada quien podía escoger en qué creer. Y la otra medida que dictaminó Ciro era de que determinó de que en la sociedad debería de existir igualdad, que nadie debería de ser más que otros. Obviamente de que esas medidas no es que, y algo que hay que aclarar, no es que vino Ciro y dijo, voy a apoyar los derechos humanos, no, sino que las medidas se caracterizan porque están apegadas o relacionadas a lo que conocemos hoy nosotros como lo que es el concepto de derechos humanos. Esto es lo más, para ese tiempo fue algo revolucionario. Fue algo revolucionario. Entonces, estas acciones que se estas acciones que fueron decretadas por Ciro el Grande. Un segundito. Estas acciones que fueron decretadas por Ciro el Grande fueron plasmadas en lo que es un pequeño o un elemento. Permítame. Todas estas medidas que decretó el rey de Persia, Ciro el Grande, fueron plasmadas en lo que se le conoce como un cilindro de barro. Este cilindro de barro contenían todas estas medidas que él decretó en Babilonia. Recordemos que los persas, a la hora de escribir el papel, recordemos que el papel es un invento chino. Y los persas, para ese tiempo, los persas no conocían el papel. Entonces, la estrategia que ellos utilizaban para escribir era que utilizaban o tablillas de arcilla o también a través de lo que eran estos cilindros. Entonces, cuando la arcilla estaba, hacían las figuras, ya sean tablilla, cuadrado, lo que sea. Cuando estaba fresca la arcilla, entonces ellos escribían. Una vez que terminaban de escribir, cocían eso en horno para que se endureciese y quedase más resistente. Entonces, esta era la forma en la que los persas guardaban acontecimientos importantes o anotaban pues información de relevancia para ellos a nivel económico, político, social, etcétera, religioso. La arcilla era como que fuese el papel de ellos, metafóricamente hablando. Entonces, por eso es que ustedes van a ver de que lo hicieron en este cosito como cilindro. Por eso se le conoce como el cilindro de Ciro. Y por eso al cilindro de Ciro se le conoce como el antecedente más antiguo en relación a derechos humanos. Se preguntarán por qué razón tenemos la certeza de que se diga que es el antecedente más remoto. Recordemos que la ciencia nos da las estrategias y las técnicas para determinar la antigüedad de las cosas. Profe, Dígame. Profe, yo había pensado que eran los romanos los que habían hablado primero de los derechos. Los persas fueron más antiguos todavía.
Profe, una pregunta. ¿Y ese Ajá. cilindro tiene algo escrito? Exacto. El cilindro, vamos a aumentar el zoom. Solamente para, en el caso de Daniel, cuando los persas existían, pues el Imperio Romano todavía no había surgido. Los persas son una civilización muy antigua. Se le conocen como entre los grupos de las civilizaciones antiguas, que son pues antes que las posteriores civilizaciones que surgieron. Y son 500 años antes de Cristo. Si recordamos, el apogeo del Imperio Romano fue durante los tiempos de Cristo. Aquí tenemos. Entonces me pregunta Dana, ¿qué es lo que contiene este pequeño artefacto? Vamos a acercarlo, estamos acercándolo, permítame. Ahí está. Este artefacto, jóvenes, o este cilindro de arcilla o de barro, contiene escritos, o sea, contiene escritas las cosas que dictaminó Ciro el Grande en Babilonia. Es decir, el hecho que él dijo de que los esclavos fuesen liberados, la libertad de culto, la igualdad racial, todo eso ahí está escrito. Nosotros conocemos o sabemos de ello porque esto ha sido traducido. Esto se le conoce como escritura cuneiforme. Esa es la escritura que tuvieron los persas. Y pues ahí básicamente pues tenemos prácticamente pues el antecedente más remoto. Siempre ha existido esa idea de que siempre asociamos a que los grandes cambios de la humanidad, siempre pensamos de que han sucedido en Europa. Eso se le conoce como eurocentrismo. El eurocentrismo es decir de que o pensar que solamente en Europa se han dado los grandes cambios de la humanidad y no ha sido así. Es parte del hecho de cómo se nos ha venido educando, en el hecho de que, bueno, hasta los mapas están diseñados así. No sé si ustedes han notado algo, que cuando ven un mapa mundi, Europa está en el centro del mundo. O sea, está siempre centradito. Porque esa era la visión que se tenía. El hecho de decir de que Europa era el epicentro del conocimiento mundial, algo que es errado. Hoy en día sabemos de que grandes civilizaciones como la cultura hindú, la civilización china, la civilización mesopotámica, la civilización persa, la civilización egipcia, en América no nos vayamos tan lejos, lo que es las culturas precolombinas, son civilizaciones que han hecho aportes excepcionales en todas las áreas que podamos imaginarnos, y no solamente en Europa. Entonces, este ejemplo, jóvenes, este ejemplo prácticamente pues nos da a entender hasta dónde pues habían logrado avance lo que fue esta civilización, especialmente los persas. Sin embargo, este no es el único antecedente que tenemos. Es el primero, sí, pero no el único. Tenemos más antecedentes. Y ahí es donde caemos también en los que se dieron en Europa, porque en Europa también, porque no vamos a desconocer que no solo en Europa hubieron antecedentes importantes en relación a los derechos humanos. Pero en este caso no fueron los primeros ellos, fueron otros los primeros, fueron los persas. Entonces, vamos ahora a otro antecedente. En relación a eso, entonces, aquí está. Tenemos uno de los otro de los antecedentes que ya son posteriores a los de Persia. Ya aquí estamos hablando en el año 1188. 1180, casi más de 1500 años después, en Europa se comenzó a dar los primeros pasos en relación a los derechos humanos. Es después de Especialmente Cristo, profe. ya después de Cristo, exactamente. Ya después de Cristo, ya. Especialmente este antecedente lo conocemos como los decretos de la Curia de León. Los decretos de la Curia de León en España.
¿Qué son los decretos de la Curia de León? Pues bien, resulta que en lo que es en León, España, se reunió lo que es la Curia. La Curia, jóvenes, es el nombre o el término que se le da al conglomerado donde está integrado por el clero, es decir, los sacerdotes, la nobleza y lo que son los representantes del pueblo. Y esta gente se reunió porque querían elaborar una serie de disposiciones para limitar la autoridad del rey. Para limitarla, no para obstaculizar el poder del, sino que para, como quien dice, que no fuese del todo omnipotente y poderoso. Recordemos de que como el rey era totalmente absoluto, el poder era absoluto que tenía, podía hacer lo que se le viniese en gana. Entonces, habían antecedentes donde ya pues el poder a veces corrompía y se daban muchas situaciones que no estaban acorde con lo correcto. Entonces, decidieron, no, tenemos que establecer límites. Entonces se establecieron en León, se reunieron y se decretó lo que son una serie de medidas que son conocidas como los decretos de la Curia de León. Y una de esas medidas es que se determinó que el rey debería de asumir una serie de compromisos en beneficio de su población, que es el respeto a la vida. Es decir, el rey no podía mandar a matar a alguien solamente porque le cayera mal, sino que el rey tenía que respetar el derecho a la vida, la libertad y el derecho a la propiedad. Estos se vienen a establecer como una serie de garantías que se le imponen al rey para que el rey las cumpla y de esa manera proteja a las personas. Entonces, el objetivo de los decretos de la Curia de León fueron eso. Y estos ejemplos nos da a entender de que también son antecedentes relacionados con el tema de los derechos humanos. El respeto a la vida es un derecho humano que todos los tenemos. La libertad es un derecho humano. Entonces, aquí vamos a ver de que ya en Europa se estaban ya comenzando a dar los primeros pasos en relación a esta área. Todavía en este tiempo no se puede hablar del concepto actual de derechos humanos. Ellos solamente se preocuparon por esas medidas, pero hoy en día sabemos de que esas medidas que se aplicaron son contenidas dentro de los derechos universales que tenemos hoy, que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aparte de lo que fueron los decretos de la Curia de León, también se dio otra situación, específicamente en Inglaterra. O sea, ahora pasamos de España a Inglaterra. En Inglaterra, jóvenes, surge lo que se le conoce como la Carta Magna. Permítame que se me descargue la Carta Magna de 1215. Y que la Carta Magna de 1215, elaborada por la sociedad en ese tiempo inglesa, estableció en primer lugar cierto tipo de derechos. El derecho, por ejemplo, de que todos los ciudadanos pueden ser libres. El concepto de aquí el derecho de propiedad privada. En el caso de las mujeres, se les permitió, se les garantizó el derecho de decidir si querían casarse o no. En ese tiempo, si por ejemplo una mujer enviudaba, no era bien visto que la mujer se quedase sola. Tenía que volver a contraer nupcias. Entonces, eso era una imposición, porque si la mujer no quería casarse, era problema de ella, pues no se le podía, pero había un estigma social. La otra cuestión era la igualdad. Se estableció de que, en primer lugar, por ejemplo, ante la ley, todas las personas eran iguales y que no había ningún tipo de condición social o económica. Y el otro derecho era un derecho de protección a las personas
en contra del abuso de las autoridades o especialmente de los funcionarios. Profe, Ajá. y aparte de esos países que ya estaban empezando a usar los derechos, habían otros que no usaban todavía y estaban esclavizados. Estos son los primeros antecedentes en Europa. Vean hasta dónde nos remontamos. Si sacamos la cuenta, el primer antecedente en europeo es en España, 1188, menos 2020. Vean cuánto tiempo tiene de antigüedad lo que son estos 832 años. O sea, hace 832 años surgieron en Europa lo que son estos antecedentes. Vamos a ver, les voy a hacerles una consulta. Ya le doy la palabra, Dana. En relación al tema que estamos viendo de la Federación Centroamericana, mencióneme un ejemplo tal vez de un antecedente en relación a los derechos humanos que se promulgó durante lo que fue el segundo triunvirato. Vamos a ver. ¿Cómo no le dieron la libertad de expresión a los ciudadanos al elegir o no? Bueno, pero fue una medida que se adoptó en el segundo triunvirato, acuérdense, y que fue una de las medidas donde el artífice era José Cecilio del Valle. Acuérdense, maquinemos más. Cuando le dieron la presidencia a José Cecilio del Valle. No. ¿Abolición de qué? Es una pista. ¿Abolición de qué? De la esclavitud. Exactamente. La abolición de la esclavitud. Ese es un antecedente en Centroamérica. Pero es más reciente, pues estamos hablando de 1825 a 1130. Óigame, imagínense, de 1188 a 2020 estamos hablando de ya casi 900 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado después de ese antecedente? Entonces, en el caso de Inglaterra, ese fueron en Inglaterra y en España, esos son los antecedentes más remotos que se dieron en Europa. Tenemos más todavía, no solamente eso. Ahora, estos fueron los más significativos. Vale la pena aclarar. Se han dado más antecedentes y más ejemplos en Europa, en muchos otros países. Sin embargo, estos fueron los más representativos por el hecho de que se acercaron más a la cuestión del tema de los derechos humanos. ¿Me explico? Entonces, continuando, nos vamos a otro antecedente que también se dio en Europa. Este antecedente, bueno, aquí no estamos hablando de un país en lo específico. Bueno, la Santa Sede en esencia es un estado es un estado prácticamente, ¿va? Pero aquí estamos hablando de la Iglesia Católica. Este antecedente surge como una respuesta de la Iglesia Católica a las atrocidades que se estaban cometiendo en América durante el periodo colonial. Recordemos que en América el holocausto y la matanza sistematizada de indígenas o de nativos era algo escalofriante. Millones y millones de nativos brutalmente asesinados. Era prácticamente un escenario dantesco de hasta dónde llegó la maldad del ser humano. Pues bien, ante estas situaciones y ante todas estas atrocidades que se estaban dando en América, producto de que los españoles estaban matando brutalmente a los nativos, vino la Iglesia Católica y reacciona. En ese tiempo estaba el Papa Paulo III, y el Papa Paulo III dijo, bueno, tenemos que responder y tratar de parar esto. Y fue así como surgió la denominada Bula Sublimis Deus,
Esto prácticamente se constituyó, jóvenes, como en otro antecedente de derechos humanos. Especialmente fue promulgada el 2 de junio de 1537. ¿Y qué contenía este antecedente? Hablaba de que debería de practicarse en América la libertad y la igualdad de los nativos. La iglesia dijo, no, no es posible. En América, los nativos no deben de ser esclavos. Obviamente que a España le importó un comino, pues eso, y siguió con todo lo que estaba sucediendo. Pero la iglesia dijo, no, debe de haber igualdad y los nativos deben de vivir en libertad. Entonces, ese es un antecedente. Y de ahí nos vamos a Francia. En Francia, lo que ocurrió en Francia, jóvenes, es como por decirlo así, la cereza en el pastel. Fue con la denominada la Revolución Francesa. Recordemos que en la Revolución Francesa fue un movimiento donde el pueblo toma el poder y derroca a la burguesía. Y en la Revolución Francesa se promulgaron una serie de derechos, ustedes lo conocen, libertad, igualdad y fraternidad. También la Revolución Francesa son las raíces de lo que es el concepto mismo de república que conocemos hoy en día. Entonces, este es otro antecedente que tenemos, ya en 1789. En 1789. Entonces, estos son ya los antecedentes históricos. Antecedentes que permitieron ver que la sociedad mundial estaba poco a poco comenzando a encaminarse a procurar un mundo en donde se comenzase a respetar, pero igual esto no era suficiente, porque a estas alturas todavía no había una ley que fuese reconocida por todos los países del mundo, todavía no se había llegado hasta ese punto. Para llegar a ese punto tuvo que suceder una guerra mundial, otra matanza, para que el mundo dijese, no, hay que definir una ley internacional que contenga los derechos humanos y que de esa manera se eviten las atrocidades que se han cometido. Y es así cuando pasamos a lo que es en esencia el surgimiento de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es, técnicamente es, jóvenes, la ley más importante a nivel mundial en relación a derechos humanos. Es la ley más importante. Porque la Declaración Universal de Derechos Humanos, la misma palabra lo dice, es de carácter universal y todos los países tienen la obligación de cumplirla, aplicarla y respetarla. Si un país no cumple con los derechos que están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este país estaría infringiendo las normas internacionales y por consiguiente estaría actuando mal. Y también se arriesgaría a que se le impongan sanciones y medidas coercitivas. Pero, ¿cómo surge la declaración? Esa es la pregunta, ¿cómo surge? Tenemos que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial. Si recordamos, durante la Segunda Guerra Mundial, pues, se enfrentaron, permítame. Profe. ¿Sí? Pero usted dijo de que todos los países deben cumplir con los derechos humanos. ¿Cómo dice? Usted dijo que todos los países deben cumplir con los derechos humanos, ¿verdad? En teoría, sí. Pero ¿qué pasa con Siria? Ah, ya vamos a ir a ese punto. Ya vamos a ir cuáles son los mecanismos, y no solamente Siria, porque no solamente la coalición, es decir, la OTAN, porque recordemos que la OTAN lideró la coalición internacional donde ha bombardeado muchos blancos que han sido básicamente de carácter civil. O lo que hace, por ejemplo, Israel con Palestina.
los bombardeos, o lo que hace Arabia Saudita con Yemen, o lo que está haciendo ahorita Azerbaiyán con Armenia. Son cosas o son guerras donde hay altamente violación. Profesor, solo queda un minuto. Sí. Bueno, ya como ya la clase termina a las 11:50, ¿verdad? Sí. Entonces, ya solo quedarían como 3 minutos ya. Lo que vamos a hacer de que en la mañana vamos a tocar esto, vamos a avanzar en esto, ¿ok? Entonces, por hoy llegaríamos hasta aquí. ¿Ok?